Bienvenidos al capítulo final de la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. Esta complicada historia, muy difícil de entender en ciertos puntos, pero que ha sido bastante interesante. Así que empecemos. Las conocí por esa época, que fue la de más grandes de esplendor, aunque no había de escudriñar los pormenores de su vida, sino muchos años después, cuando Rafael Escalona reveló en una canción el desenlace terrible del drama, y me pareció que era bueno para contarlo. Yo andaba vendiendo enciclopedias y libros de medicina para la provincia de Riohachoa. Álvaro Cepeda Zamudio, que andaba también por esos rumbos, vendió máquinas de cerveza helada. Me llevó en su camioneta por los pueblos del desierto, con la intención de hablarme de no sé qué cosa. Y hablamos tanto de nada y tomamos tanta cerveza, que sin saber cuánto ni por dónde, atravesamos el desierto entero y llegamos hasta la frontera. Allí estaba la carpa del amor errante, bajo los lienzos de letreros colgados. Heréndira es mejor, vaya y vuelva. Heréndira lo espera. Esta no es vida sin Heréndira. La fila interminable y ondulante, compuesta por hombres de razas y condiciones diversas, compuesta por hombres de serpientes vertebradas humanas que dormitaban a través de solares y plazas, por entre bazares abigarrados y mercados ruidosos, y se salía de las calles de aquella ciudad fragorosa de traficantes de paso. Cada calle era un garito público, cada casa una cantina, cada puerta un refugio de prófugos. Las numerosas músicas indescifrables y los pregones gritados formaban un solo estruendo de pánico en el calor alucinante. Entre la muchedumbre de apátridas y vividores estaba Blacamán el bueno, trepado en una mesa, pidiendo una culebra de verdad para probar en carne propia un antídoto de su invención. Estaba la mujer que se había convertido en araña por desobedecer a sus padres, que por 50 centavos se dejaba tocar para que vieran que no había nadie engañado, y contestaba las preguntas que quisiera hacerle sobre su desventura. Estaba un enviado de la vida eterna, que anunciaba la venida inminente del pavoroso murciélago sideral, cuyo ardiente resuello de azufre habría de trastornar el orden de la naturaleza y haría salir a flote los misterios del mar. El único remanso de sosiego era el barrio de Tolerancia, a donde solo llegaban los recuerdos del frago urbano. Mujeres venidas de los 4 cuadrantes de la rosa náutica bostezaban de tedio en los abandonados salones de baile. Había hecho las siestas sentadas, sin que nadie la despertara para quererlas, y seguían esperando al murciélago sideral bajo los ventiladores de aspas atornilladas en el cielo raso. De pronto, una de ellas se levantó y fue a una galería de trinitarias que daba sobre la calle. Por allí pasaba la fila de los pretendientes de Heréndira. «A ver», les gritó la mujer, «¿qué tiene esa que no tenemos nosotras?» «Una carta de un senador», gritó alguien. Atraídos por los gritos y las carcajadas, otras mujeres salieron a la galería. «Hace días que esa cola está ahí», dijo una de ellas. «Imagínate, 50 pesos cada uno». La que había salido primero decidió: «Pues yo me voy a ver qué es lo que tiene de oro esa 7 mesia». «Yo también», dijo otra. «Será mejor que estar ahí calentando gratis del asiento». En el camino se incorporaron otras, y cuando llegaron a la tienda de Heréndira, habían entregado una comparsa bulliciosa. Entrando sin anunciarse, espantaron a golpes de almohadas al hombre que se encontraba gastándose lo mejor que podía el dinero que había pagado, y cargaron la cama de Heréndira y la sacaron al andaz de la calle. «Esto es un atropello», gritaba la abuela. «Cafilia de desleales, montoneras», y luego contra los hombres de la fila. «Y ustedes, pollerones, ¿dónde tienen las criadillas que permiten este abuso con una pobre criatura indefensa?». Siguió gritando hasta donde la voz le daba, repartiendo tramojazos de báculo contra quienes se pusieran a su alcance, pero su cólera era inaludible entre los gritos de las rechiflas de la muchedumbre. Heréndira no pudo escapar del escarnio, porque se lo impidió la cadena de perro con la que la abuela encadenaba de un travesaño de la cama desde que trató de fugarse, pero no le hicieron ningún daño. Le mostraron en su altar de marquesina por las calles de más de estrépito, como el paso alegórico de penitente encadenada, y al final le pusieron en cámara ardiente en el centro de la plaza mayor. Heréndira estaba enroscada, con la cara escondida pero sin llorar, y así permaneció en el sol terrible de la plaza, mordiendo de vergüenza y de rabia la cadena de perro de su mal destino.
hasta que alguien le hizo la caridad de taparla con su camisa. Esa fue la única vez que las vi, pero supe que habían permanecido en aquella ciudad fronteriza bajo el amparo de la fuerza pública, hasta que reventaron las arcas de la abuela, y entonces abandonaron el desierto hacia el rumbo del mar. Nunca se vio tanta opulencia junta por aquellos reinos de pobres. Era un desfile de carreteras tiradas por bueyes, sobre las cuales se amontonaban algunas réplicas de pacotilla de parafernalia extinguida con el desastre de la mansión, y solo los bustos imperiales y los relojes raros, sino también un piano de ocasión y una vitrola de manigueta con los discos de la nostalgia. Una recua de indios se ocupaba de la carga y una banda de músicos anunciaba en los pueblos su llegada triunfal. La abuela viajaba en un palanquín con guirnaldas de papel, rumiando los cereales de la faltriquera a la sombra de un palio de iglesia. Su tamaño monumental había aumentado, porque se usaba debajo de la blusa un chaleco de lona de velero, en el cual se metían los lingotes de oro, como se mentan las balas de un cinturón de cartucheras. Heréndira estaba junto a ella, vestida de géneros vistosos y de estoperoles colgados, pero todavía con la cadena de perro en el tobillo. No te puedes quejar, le había dicho la abuela al salir de la ciudad fronteriza. Tienes ropa de reina, una cama de lujo y una banda de música propia, y 14 indios a tu servicio. ¿No te parece espléndido? Sí, abuela. Cuando yo te falte, prosiguió la abuela, no te quedarías a merced de los hombres, porque tendrás una casa propia en una ciudad de importancia, serás libre y feliz. Era una visión nueva e imprevista del porvenir. En cambio, no había vuelto a hablar de la deuda de origen, cuyos pormenores se retorcían y cuyos plazos aumentaban a medida que se hacían más intrincadas las cuentas del negocio. Sin embargo, Heréndira no emitió un suspiro que permitiera vislumbrar su pensamiento. Se sometió en silencio al tormento de la cama en los charcos de salitre, en el sopor de los pueblos lacustres, en el cráter lunar de las minas de talco, mientras la abuela le cantaba la visión del futuro como si la estuviera descifrando en las barajas. Una tarde, al final de un desfiladero opresivo, percibieron un viento de laureles antiguos, escucharon piltrafas de diálogos de Jamaica, y sintieron unas ansias de vida y un nudo en el corazón, y era que había llegado al mar. Ahí lo tienes, dijo la abuela, respirando la luz del vidrio del Caribe al cabo de media vida de destierro. ¿No te gusta? Sí, abuela. Allí plantaron la carpa. La abuela pasó la noche hablando sin soñar, y a veces confundía sus nostalgias con la clarividencia del porvenir. Durmió hasta más tarde que de costumbre, y despertó sosegada por el rumor del mar. Sin embargo, cuando Heréndira la estaba bañando, volvió a hacerle el pronóstico sobre el futuro, y era una clarividencia tan febril que parecía un delirio de vigilia. Serás una dueña señorial, le dijo, una dama de alcurnia venerada por tus protegidas y complacida y honorada por las altas autoridades. Los capitanes de los buques te mandarán postales desde todos los puertos del mundo. Heréndira no la escuchaba. El agua tibia perfumada de orégano chorreaba en la bañera como un canal alimentado desde el exterior. Heréndira la recogía con una tutuma impenetrable, sin respirar siquiera, y la echaba a la abuela con una mano mientras la jabonaba con la otra. El prestigio de tu casa volará de boca en boca, desde el cordón de las Antillas hasta los reinos de Holanda, decía la abuela, y ha de ser más importante de la casa presidencial, porque en ella se discutirían los asuntos del gobierno y se arreglará el destino de la nación. De pronto, el agua se extinguió en el canal. Heréndira salió de la carpa para averiguar qué pasaba, y vio que el indio encargado de echar el agua en el canal estaba cortando leña en la cocina. Se acabó, dijo el indio. Hay que enfriar más agua. Heréndira fue hasta la hornilla, donde había otra olla grande con hojas aromáticas hervidas. Se envolvió las manos en un trapo y comprobó que si podía levantar la olla sin ayuda del indio. Vete, le dijo, yo echo el agua. Esperó hasta que el indio saliera de la cocina. Entonces quitó del fuego la olla hirviente. La levantó con mucho trabajo hasta la altura de la canal, y ya iba a echar el agua mortífera cuando la abuela gritó en el interior de la carpa. ¡Heréndira! Fue como si lo hubiera visto. La nieta, asustada por el grito, se arrepintió en el instante final. Ya voy, abuela, dijo, estoy enfriando el agua. Aquella noche estuvo cavilando hasta muy tarde, mientras la abuela cantaba dormida con el chaleco de oro. Heréndira la contempló desde su cama con sus ojos intensos que parecían de gato en la penumbra.
Luego se acostó como un ahogado en los brazos en el pecho y los ojos abiertos, y se llamó con toda la fuerza de su voz interior: Ulises. Ulises despertó de golpe en la casa del naranjal. Había oído la voz de Heréndira con tanta claridad que la buscó en las sombras del cuarto. Al cabo de un instante de reflexión, hizo un rollo con sus ropas y sus zapatos y abandonó el dormitorio. Había atravesado la terraza cuando lo sorprendió la voz de su padre. ¿Para dónde vas? Ulises lo vio iluminado de luz por la luna. Para el mundo, contestó. Esta vez no te lo voy a impedir, dijo el holandés, pero te advierto una cosa. A donde quiera que vayas te perseguirá la maldición de tu padre. Así sea, dijo Ulises. Sorprendido y hasta un poco orgulloso por la resolución de su hijo, el holandés lo siguió por el naranjal enlunado, con una mirada de que poco a poco empezaba a sonreír. Su mujer estaba a sus espaldas, con su modo de estar de india hermosa. El holandés habló con Ulises y cerró el portal. Ya volverá, dijo, apaleado por la vida. Más pronto de lo que tú crees. Eres muy bruto, suspiró ella. No volverá nunca. En esa ocasión, Ulises no tuvo que preguntarle a nadie por el rumbo de Heréndira. Atravesó el desierto escondido en camiones de paso, robando para comer y para dormir, y robando muchas veces por el puro placer del riesgo, hasta que encontró la carpa en otro pueblo del mar, desde el cual se veían los edificios de vidrio en una ciudad iluminada, y donde resonaban los adioses nocturnos de los buques que zarpaban en la isla de Aruba. Heréndira estaba dormida, encadenada al travesaño y en la misma posición de ahogado a la deriva en lo que había llamado. Ulises permaneció contemplándola un largo rato sin despertarla, pero la contempló con tanta intensidad que Heréndira despertó. Entonces se besaron en la oscuridad, se acariciaron sin prisas, se desnudaron hasta la fatiga, con una ternura callada y una dicha recóndita que se parecieron más nunca al amor. En otro extremo de la carpa, la abuela dormía, dio una vuelta monumental y empezó a delirar. Eso fue por los tiempos en que llegó el barco griego, dijo. Era una tripulación de locos que hacía felices a las mujeres y no les pagaba con dinero, sino con esponjas. Unas esponjas vivas que después andaban caminando por dentro de las casas, gimiendo como enfermos de hospital y haciendo llorar a los niños para beberse las lágrimas. Se incorporó con un movimiento subterráneo y se sentó en la cama. Entonces fue cuando llegó él. Dios mío, gritó, más fuerte, más grande y mucho más hombre que Amadis. Ulises, que hasta entonces no había prestado atención al delirio, trató de esconderse cuando vio a la abuela sentada en la cama. Heréndira lo tranquilizó. Date quieto, le dijo. Siempre que llega a esa parte se sienta en la cama pero no despierta. Y Ulises se acostó en su hombro. Yo estaba esa noche cantando con los marineros y pensé que era un temblor de tierra, continuó la abuela. Todos debieron pensar lo mismo porque oyeron dando gritos muertos de risa y solo quedó él bajo el cobertizo de Astromelias. Recuerdo como si hubiera sido ayer que yo estaba cantando la canción que todos cantaban en aquellos tiempos, hasta los loros en los patios cantaban, sin ron ni ton, sin son ni ton, como solo es posible cantar en los sueños, cantó las líneas de su amargura. Señor, Señor, devuélveme mi antigua inocencia para gozar su amor otra vez desde el principio. Solo entonces se interesó Ulises en la nostalgia de la abuela. Ahí estaba él, decía, con una guacamaya en el hombro y un trabuco de matar caníbales, como llegó a Guatarral a las Guayanas, y yo sentí su aliento de muerte cuando se plantó enfrente de mí y me dijo, le he dado 1000 veces la vuelta al mundo y he visto a todas las mujeres de todas las naciones, así que tengo autoridad para decirte que eres la más altiva y la más servicial, la más hermosa de la tierra. Se acostó de nuevo y se solló en la almohada. Ulises y Heréndira permanecieron un largo rato en silencio, mecidos en la penumbra por la respiración descomunal de la anciana dormida. De pronto Heréndira preguntó sin un quebranto mínimo en la voz, ¿te atreverías a matarla? Tomando de sorpresa, Ulises no supo qué contestar. ¿Quién sabe?, dijo. ¿Tú te atreves? Yo no puedo, dijo Heréndira, porque es mi abuela. Entonces Ulises observó otra vez el enorme cuerpo dormido, como midiendo su cantidad de vida, y decidió, por ti soy capaz de todo. Ulises compró 1 libra de veneno para ratas, la revolvió con nata de leche y mermelada de frambuesa, y vertió aquella crema mortal dentro de un pastel al que le había sacado su relleno de origen. Después le puso encima una crema más densa, componiéndolo con una cuchara hasta que no quedó ningún rastro de la maniobra siniestra, y complementó el engaño con 72 velitas rosadas. La abuela se incorporó con el trono blandiendo al báculo amenazador cuando le vio entrar en la carpa con el pastel de fiesta. ¡Descarado!, gritó.
¿Cómo te atreves a poner los pies en esta casa? Ulises se escondió detrás de su cara de ángel. Vengo a pedirle perdón, dijo, hoy día de su cumpleaños. Desarmada por su mentira certera, la abuela hizo poner la mesa como para una cena de bodas. Sentó a Ulises a su diestra, mientras Heréndira le servía, y después de apagar las velas con un soplo arrasador, cortó el pastel en partes iguales. Le sirvió a Ulises. Un hombre que sabe hacerse perdonar tiene ganada la mitad del cielo, dijo. Te dejo el primer pedazo, que es el de la felicidad. No me gusta lo dulce, dijo. Que le aproveche. La abuela le ofreció a Heréndira otro pedazo de pastel. Ese lo llevó a la cocina y lo tiró en la caja de la basura. La abuela se comió sola todo el resto. Le metió los pedazos enteros en la boca y se los tragaba sin masticar, gimiendo de gozo y mirando a Ulises desde el limbo de su placer. Cuando no hubo más en su plato, se comió también el que Ulises había despreciado, mientras masticaba el último trozo. Recogía con los dedos y se metía en la boca las migajas del mantel. Había comido arsénico como para exterminar una generación de ratas. Sin embargo, tocó el piano y cantó hasta la medianoche. Se acostó feliz y concilió un sueño natural. El único signo nuevo fue un rastro pedregoso en su respiración. Heréndira y Ulises la vigilaron desde la otra cama y solo esperaban su esternor final. Pero la voz fue tan viva como siempre cuando empezó a delirar. Me volvió loca, Dios mío, me volvió loca, gritó. Yo ponía 2 trancas en el dormitorio para que no entrara. Ponía el tocador y la mesa contra la puerta y la silla sobre la mesa. Y bastaba con que él diera un golpecito con el anillo para que los parapetos se desbarataran. Las sillas se bajaban solas de la mesa y el tocador se apartaban solos. Las trancas se salían solas de las argollas. Heréndira y Ulises la contemplaban con un asombro creciente. A medida que el delirio se volvía más profundo y dramático, la voz más íntima. Yo sentía que me iba a morir, empapada en sudor de miedo, suplicando por dentro de la puerta que se abriera sin abrirse, que al entrar sin entrar, que no se fuera nunca, pero que tampoco volviera jamás, para no tener que matarlo. Siguió recapitulando su drama durante varias horas, hasta en sus detalles más ínfimos, como si lo hubiera vuelto a vivir en el sueño. Poco antes del amanecer se revolvió en la cama y la voz se le quebró con la inminencia de los sollozos. Ya lo previne y se rió, gritaba. Lo volví a prevenir y volvió a reírse, hasta que abrió los ojos aterrados, diciendo, ¡ay, reina! ¡ay, reina! Y la voz no le salía por la boca, sino por la cuchillada de la garganta. Ulises, espantado con la tremenda evocación de la abuela, se agarró de la mano de Heréndira. ¡Vieja asesina!, exclamó. Heréndira no le prestó atención, porque en ese instante empezó a despuntar el alba. Los relojes dieron las 5. Vete, dijo Heréndira, ya va a despertar. Está más viva que un elefante, exclamó Ulises. No puede ser. Heréndira lo atravesó con una mirada mortal. Lo que pasa, dijo, es que tú no sirves ni para matar a nadie. Ulises se impresionó tanto con la crudeza del reproche que se evadió de la carpa. Heréndira continuó observando a la abuela dormida, con su odio secreto, con la rabia de la frustración, a medida que alzaba el amanecer y se iba despertando el aire de los pájaros. Entonces la abuela abrió los ojos y la miró con una sonrisa plácida. Dios te salve, hija. El único cambio notable fue un principio de desorden en las normas cotidianas. Era miércoles, pero la abuela la quiso un traje de domingo. Decidió que Heréndira no recibiera ningún cliente antes de las 12 y le pidió que la pintara las uñas de color granate y le hiciera un peinado de pontificial. Nunca había tenido tantas ganas de retratarme, exclamó. Heréndira empezó a peinarla, pero al pasar el peine de desenredar, se quedó entre los dientes un mazo de cabellos. Se lo mostró asustada a la abuela. Ella lo examinó, trató de arrancarse otro mechón en los dedos y otros arbustos de pelos que se le quedó en la mano. Lo tiró al suelo y probó otra vez, y se arrancó un mechón más grande. Entonces empezó a arrancarse el cabello con 2 manos, muerta de risa, arrojando los puñados en el aire con un júbilo incomprensible, hasta que la cabeza le quedó como un coco pelado. Heréndira no volvió a tener noticias de Ulises hasta 2 semanas más tarde, cuando percibió fuera de la carpa el reclamo de la lechuza. La abuela había empezado a tocar el piano y estaba tan absortada en su nostalgia que no se daba cuenta de la realidad. Tenía en la cabeza una peluca de plumas radiantes. Heréndira acudió al llamado y solo entonces descubrió la mecha de detonante que salía de la caja del piano y se prolongaba por entre la maleza y se perdía entre la oscuridad. Corrió hacia donde estaba Ulises. Se escondió junto a él entre los arbustos y ambos vieron con el corazón oprimido la llamita azul que se fue por la mecha del detonante a través del espacio oscuro
que penetró en la carpa. «Tápate los oídos», dijo Ulises. Ambos lo hicieron sin que hiciera falta porque no hubo explosión. La tienda se iluminó por dentro con una deflagración radiante. Estalló en silencio y desapareció en una trova de humo de pólvora mojada. Cuando Heréndira se atrevió a entrar, creyendo que la abuela estaba muerta, se encontró con la peluca chamuscada y la camisa en piltrafa, pero más viva que nunca, tratando de sopujar el fuego con una manta. Ulises se escabulló al amparo de la grietera de los indios, que no sabía qué hacer, confundidos por las órdenes contradictorias de la abuela. Cuando lograron por fin dominar las llamas y disipar el humo, se encontraron con una visión de naufragio. «Parece cosa del maligno», dijo la abuela. «Los pianos no estallan por casualidad». Hizo toda clase de conjeturas para establecer las causas del nuevo desastre, pero las evasivas de Heréndira y su actitud impávida acabaron de confundirla. No encontró una mínima fisura de la conducta de la nieta, ni se acordó de la existencia de Ulises. Estuvo despierto hasta la madrugada, hilando suposiciones y haciendo cálculos de las pérdidas. Durmió poco y mal. A la mañana siguiente, cuando Heréndira le quitó el chaleco de barras de oro, encontró ampollas de fuego en los hombros y el pecho de carne viva. «Con razón que dormí dando vueltas», dijo, mientras Heréndira le echaba claras de huevo en las quemaduras. Y además tuve un sueño raro. Hice un esfuerzo de concentración para evocar la imagen, hasta que tuvo tan nítida de la memoria como en el sueño. Era un pavo real en una hamaca blanca, dijo. Heréndira se sorprendió, pero rehizo de inmediato su expresión cotidiana. «Es un buen anuncio», mintió. «Los pavos reales de los sueños son animales de larga vida. Dios te oiga», dijo la abuela, «porque estamos otra vez como al principio. Hay que empezar de nuevo». Heréndira no se alteró. Salió de la carpa con el platón de las compresas y dejó a la abuela con el torso embebido de claras de huevo y el cráneo embadurnado de la mostaza. Estaba echando más claras de huevo en el platón, bajo el cobertizo de palmas que servía de cocina, cuando vio aparecer los ojos de Ulises por detrás del fogón, como lo vio la primera vez detrás de su cama. No se sorprendió, sino que le dijo con una voz de cansancio: «Lo único que has conseguido es aumentarme la deuda». Los ojos de Ulises se turbaron en ansiedad. Permaneció inmóvil mirando a Heréndira en silencio, viéndola partir los huevos con una expresión fija de absoluto desprecio, como si él no existiera. Al cabo de un momento, los ojos se movieron, revisaron las cosas de la cocina y las ollas colgadas, las ristras de achote, los platos, el cuchillo de destazar. Ulises se incorporó, siempre sin decir nada, y entró bajo el cobertizo y descolgó el cuchillo. Heréndira no se volvió a mirarlo, pero en el momento en que Ulises abandonó el cobertizo le dijo en voz muy baja: «Ten cuidado, ella tuvo un aviso de la muerte, soñó con un pavo real en una hamaca blanca». La abuela vio entrar a Ulises con el cuchillo y, haciendo un supremo esfuerzo, se incorporó sin ayuda del báculo y levantó los brazos. «Muchacho», gritó, «te volviste loco». Ulises le saltó encima y le dio una cuchillada certera en el pecho desnudo. La abuela lanzó un gemido, se le echó encima y trató de estrangularlo con sus potentes brazos de oso. «Demasiado tarde, me doy cuenta de que tienes cara de ángel, traidor». No pude decir nada más porque Ulises logró liberar la mano con el cuchillo y le asestó una segunda cuchillada en el costado. La abuela soltó un gemido recóndito y abrazó con más fuerza al agresor. Ulises asestó un tercer golpe y sin piedad, y un chorro de sangre expulsada a alta presión le salpicó a la cara, en una sangre oleosa, brillante y verde, igual que la miel de menta. Heréndira apreció en la entrada con el platón en la mano y observó la lucha con una impavidez criminal. Grande, monolítica, gruñendo de dolor y de rabia, la abuela se aferró al cuerpo de Ulises. Sus brazos, sus piernas, hasta su cráneo pelado estaba verdes de sangre. La enorme respiración de fuelle trastornada por los primeros esternones ocupaban todo el ámbito. Ulises logró liberar otra vez el brazo armado. Había un tajo en el vientre y una explosión de sangre lo empapó de verde hasta los pies. La abuela trató de alcanzar el aire que ya le hacía falta para vivir y se derrumbó de bruces. Ulises se soltó de los brazos exhaustos y, sin darse un instante de tregua, le asestó el vasto cuerpo caído la cuchillada final. Heréndira puso entonces el platón en una mesa. Se inclinó sobre la abuela, escudriñándola sin tocarla, y cuando se convenció que estaba muerta, su rostro adquirió un golpe de toda la madurez de persona mayor que no le habían dado sus 20 años de infortunio. Con movimientos rápidos y precisos, cogió el chaleco de oro y salió de la carpa. Ulises permaneció sentado junto al cadáver, agotado por la lucha, y cuando más trataba de limpiarse la cara, más se embamburdaba de aquella materia verde y viva que parecía fluir de sus dedos.
Solo cuando vio salir a Heréndira con el chaleco de oro, tomó conciencia de su estado. La llamó a gritos, pero no recibió ninguna respuesta. Se arrastró hasta la entrada de la carpa y vio que Heréndira empezaba a correr por la orilla del mar en dirección opuesta a la ciudad. Entonces hizo un último esfuerzo para perseguirla, llamándola con unos gritos desgarrados que ya no eran de amante sino de hijo, pero lo venció el terrible agotamiento de haber matado a una mujer sin ayuda de nadie. Los indios de la abuela lo alcanzaron tirando boca abajo en la playa, llorando de soledad y de miedo. Heréndira no lo había oído. Iba corriendo contra el viento, más veloz que un venado, y ninguna voz de este mundo le podía detener. Pasó corriendo sin volver a la cabeza por el vapor ardiente de los charcos de salitre, por los cráteres de talco, por el sopor de los palafitos, hasta que se acabaron las ciencias naturales del mar y empezó el desierto. Pero todavía siguió corriendo con el chaleco de oro más allá de los vientos áridos y los atardeceres de nunca acabar, y jamás se volvió a tener la menor noticia de ella, ni se encontró el vestigio más ínfimo de su desgracia. Fin. Esta ha sido la historia de la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Un libro bastante extraño, la verdad, pero muy interesante. En esos últimos capítulos ya se puede saber más o menos cuál era la historia. En resumen, era que las historias que vimos al inicio, de los políticos y todo eso, en realidad eran factores que influenciaban la historia de Heréndira y de su abuela. También tenemos la alta presencia del realismo mágico de Gabriel García Márquez, donde podemos ver hechos que van rozando lo absurdo ya prácticamente, pero que le dan un fondo y una forma interesante al texto. En sí, esta es una historia de prostitución, ¿no? Debido a la deuda que tenía Heréndira con la abuela, pero le meten parte del realismo mágico, de la tradición, las costumbres y las supersticiones, y hace que la historia sea un poco revuelta, ¿no? Pero cuando ya lees el texto en su totalidad y logras apreciar la obra en su totalidad, es relativamente fácil comprenderla. Pues creo que eso ha sido todo por hoy. La próxima semana o mañana mismo también traeremos otra historia un poco más relajada también. Así que muchas gracias por el apoyo. Espero que les haya gustado esta historia de Gabriel García Márquez. Y esto ha sido todo. Suscríbanse, denle like, compartan. Y muchas gracias por ver el contenido. Nos vemos.